Luego de 1000 vueltas, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos dejó un claro ganador, el demócrata Joe Biden, quien tiene una gran trayectoria política. Fue el vicepresidente de Barack Obama, encabezó la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, y puede ser definido como un típico político de centro, es decir, que no es ni un socialdemócrata ni un neoliberal. Pero, ¿qué significa todo esto para los latinoamericanos? ¿Qué debemos esperar? ¿Cambiará algo para bien o para mal en nuestros países? Para responder estas preguntas, veremos 4 aspectos geopolíticos mencionados por Biden que pueden marcar un giro absoluto en comparación a la gestión saliente del presidente Donald Trump. Pero antes de contarte más, no te olvides de suscribirte a este canal para no perderte ninguno de mis videos. Las condiciones del medio ambiente son esas cosas que tarde o temprano nos afectan a todos, pues la contaminación no reconoce fronteras ni necesita visados especiales. Cuando en el 2016 Donald Trump accedió a la presidencia de los Estados Unidos diciendo que el cambio climático no existe, afirmó que todo era un invento chino comunista para frenar el progreso. What? Dicho y hecho, en el 2017 anunció que su país se retiraba del Acuerdo de París, lo cual tuvo un efecto devastador. Por un lado, aparecieron nuevos líderes políticos que criticaron el acuerdo y actuaron en su contra, como Jair Bolsonaro en Brasil, quien fomenta los desmontes en la selva Amazonas. Pero peor aún, el retiro del Acuerdo de París y el apoyo a las fundaciones vinculadas también implicó menos recursos para el desarrollo de energías renovables y la mitigación de las actuales consecuencias del cambio climático. Con la llegada de Biden se espera que se revierta el actual camino y se profundice el iniciado por Barack Obama. Esto implicaría 3 grandes cambios. En primer lugar, el país volverá plenamente al Acuerdo de París, con todo lo que eso implica. En segundo lugar, se iniciará un megaplan para terminar con las emisiones de CO2 de las industrias energéticas y del transporte. No olvidemos que estamos hablando de uno de los países que más dióxido de carbono emite a la atmósfera, esa que solo necesitamos para respirar y protegernos de los rayos ultravioletas todos los días. Y finalmente, pero no por ello menos importante, Biden le propuso a Jair Bolsonaro una ayuda de 20.000 millones de dólares a cambio de que cuide un poco más la selva Amazonas. Y si no lo hace, entonces tendrá que lidiar con sanciones diplomáticas. Desde ya voy aclarando que Bolsonaro no solo rechazó el dinero, sino que además lo acusó de cobarde. Si bien no sabemos qué pasará, esta amenaza marca un precedente geopolítico. Normalmente se brindan incentivos para que los países cuiden el medio ambiente, pero ahora estamos hablando literalmente de un castigo por contaminar, o por no prevenir la contaminación. Así que, sí, definitivamente la agenda verde y las formas podrían cambiar mucho en los próximos 4 años. Todos los años llegan decenas de miles de inmigrantes a los Estados Unidos, y la gestión de Donald Trump ha sido puntualmente muy polémica en este punto. No solo es conocido por sus discursos xenófobos, también se hizo tristemente célebre por no respetar las normas migratorias de su propio país, por promover un doble discurso hacia los refugiados y por presionar a otros países para que cierren sus fronteras. Ah, sí, y por si no fuera poco, el muro que tanto anunció no está ni cerca de terminarse. En teoría se construyeron 507 kilómetros, pero en la práctica 451 kilómetros solo fueron reparaciones y sustituciones, o sea que no se avanzó mucho en una frontera que tiene más de 3.000 kilómetros. Con la llegada de Biden se espera un cambio radical, pues él pone el foco en los motivos sociales de la inmigración. En primer lugar, el dichoso muro quedaría totalmente paralizado, pero esto no significará que las fronteras queden desprotegidas.
La idea es mejorar los medios logísticos y tecnológicos de las patrullas mientras alcanzan acuerdos y métodos de vigilancia coordinados con la Guardia Mexicana. Pero el cambio verdadero vendrá por otro lado, por un enfoque más social. En vez de contener la inmigración en un gran muro, como si estos fueran una gran horda de zombies, el objetivo será elevar la calidad de vida en los países más vulnerables. Dicho de otra manera, se buscará mitigar los motivos por el cual la gente abandona sus países, o sea, la pobreza y las dictaduras. Para ser honestos, la idea suena muy bonita, pero en la práctica ya no es tan fácil. En los años 60, el presidente Kennedy intentó algo similar para frenar el avance del marxismo, pero no le fue muy bien. Descubrió por las malas maneras que el problema no era solo el comunismo, sino también los anticomunistas. En primer lugar, el Congreso le negaba los fondos, pues preferían las balas. Luego, los gobiernos latinos, con todo su legítimo derecho, no querían aceptar las reformas del libre mercado porque éstas atentaban contra la precaria industria. Pero el mayor problema fue el manejo de los recursos que sí se entregaron. Tarde o temprano, los gobiernos latinos recibían algún tipo de ayuda económica o material, pero la gran parte terminó en carreras armamentistas, en la represión ilegal y en los bolsillos de la corrupción. Por suerte, las carreras armamentistas terminaron hace 30 años en nuestra región, pero lamentablemente no podemos decir lo mismo de los otros pequeños aspectos. Uno de los últimos legados que dejó Barack Obama fue el diálogo con la República de Cuba, lo cual podría ser un final a la mini Guerra Fría en el Caribe. Pero, con la llegada de Donald Trump, todo volvió a foja cero. Esto no fue una cuestión práctica ni ideológica, más bien solo fue un acto de propaganda. Guste o no guste escucharlo, a Trump, al igual que a muchos otros expresidentes, no les importa si en un país existen dictaduras o violación masiva de derechos humanos. Además, puntualmente, no olvidemos que Trump se hizo amigo de los dictadores de Corea del Norte, Egipto y Filipinas, entre muchos otros. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. Desde luego, no podemos decir que Biden será un nuevo Jimmy Carter, encabezando una valerosa lucha filantrópica por los derechos humanos. Ojalá ocurra, pero es muy poco probable. Pero sí es muy posible un nuevo acercamiento hacia la gran isla del Caribe. A fin de cuentas, Biden respaldó la apertura diplomática hacia Cuba siempre y cuando la isla se flexibilice. Y para ser sinceros, la Cuba castrista de 1962 ya no existe. Hace mucho tiempo que dejó de existir. Sí, desde luego, sigue siendo una dictadura comunista. Siguen existiendo los detenidos políticos y la economía es mayormente estatal. Pero ya no son los años del foquismo revolucionario ni de las ejecuciones en masa. De hecho, Cuba modificó la Constitución Nacional en el 2019 para sumar libertades y el concepto de dignidad humana. Incluso, durante el año 2020, los médicos cubanos, hiperespecialistas en salud primaria, viajaron por muchos países colapsados por la crisis. Obviamente, no viajaron gratis, no son filántropos, pero sin duda hicieron mucho contraste frente a esa superpotencia que literalmente se robó las mascarillas y los respiradores que habían comprado otros países. ¡America! ¡Woo! Un caso radicalmente opuesto es lo que ocurre en Venezuela, donde Nicolás Maduro continuamente consolida el camino hacia el totalitarismo. Hablamos de un país que camina hacia atrás, un país que cada día es más corrupto, más desigual, más oscuro en sus vínculos externos y con mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos. En este punto, tanto Obama como Trump aplicaron recetas similares, sanciones diplomáticas, comerciales y bloqueos a los altos funcionarios. Todo esto sumado al financiamiento de los partidos opositores. ¿Qué puede cambiar de ahora en adelante? En términos políticos, no mucho. Biden considera que Maduro es un dictador, por lo cual afirmó que mantendrá las sanciones y que buscará reforzarlas mediante la coordinación multilateral.
También habrá que ver qué político recibirá los cheques del tío Sam. No es lo mismo que los reciba Enrique Capriles a que los reciba Leopoldo López. Donde sí podría haber un giro importante es en el asunto de los refugiados, porque Biden se comprometió a cumplir con la entrega de los TPS, un sistema de protección temporal para los exiliados, del cual Trump hablaba mucho, pero que en la realidad cumplía a medias. Otra pregunta que siempre surge es la posibilidad de una intervención militar directa, y la respuesta es un gigantesco y rotundo no. En primer lugar, desde el desastre de Irak, los votantes norteamericanos no están viendo muy bien la idea de las invasiones. Jugar a la guerra, más que un beneficio, se terminó transformando en un costo político. Además, no debemos olvidar que estamos hablando de Sudamérica, donde las democracias están consolidadas y tienen un claro rechazo hacia las guerras. Si en los últimos 4 años Trump y Mike Pence no pudieron tener el respaldo del Grupo de Lima, o sea, de la derecha sudamericana, menos podrá hacerlo Biden ahora que están resurgiendo los gobiernos de centroizquierda democrática en Latinoamérica. Cuando Donald Trump llegó a la presidencia en el 2016, marcó un giro completo en la política internacional. Luego de 70 años, Estados Unidos adoptó un discurso en contra de los organismos multilaterales y concentró toda su atención en los acuerdos bilaterales. Las consecuencias más conocidas fueron la salida del Acuerdo de París y el desfinanciamiento de la OMS en plena crisis del 2020. Pero estos dos no fueron los únicos cambios que ahora podrían revertirse. Durante los últimos 4 años, Trump puso un montón de cupos y aranceles aduaneros según las simpatías políticas. De la noche a la mañana, muchos países latinos comenzaron a ver nuevas trabas para ingresar sus productos, principalmente alimentos, metales y biocombustibles. Todo esto formó parte de la doctrina América Primero. Se la puede resumir en un solo concepto: la economía norteamericana es lo único importante. Esto es muy válido para una ideología nacionalista aislacionista, pero es muy poco eficiente en un país con aspiraciones globales en pleno siglo XXI. Todo esto no es muy difícil de entender. Si traicionás o maltratás a tus amigos eventualmente te dejarán y encontrarán nuevos amigos. Como ocurre siempre en la política, sea regional o internacional, los espacios que dejan unos son inmediatamente ocupados por otros. Actualmente, las mayores inversiones extranjeras en Latinoamérica vienen desde China, quien, fiel a su política imperial, también impone sus propias normas, como por ejemplo decir que Taiwán no existe, que el Dalai Lama es un terrorista, o pedir que se ignoren las islas artificiales que construyeron para reclamar el agua pertenecientes a otros países. Para que se entienda de modo bruto, la guerra comercial que inició Trump contra China le permitió algunos triunfos económicos, pero fue devastador para la estrategia geopolítica. Ahí lo tenés al pelotudo. Para colmo, el mapa mundial comenzó a tomar temperatura. En estos últimos años, Rusia invadió parte de Ucrania. ISIS está resurgiendo en Libia. China tuvo cruces armados con varios países. Irán consolidó su influencia en Irak. Y Turquía comenzó una carrera neo-otomanista que literalmente podría estar causando un nuevo genocidio kurdo o armenio. Dicho de otra manera, Biden está llegando a la presidencia en un contexto mundial muy complejo, y si el objetivo de los Estados Unidos es volver a ser un referente internacional, va a necesitar aliados. O sea, comprar aliados, lo cual se logra mediante el comercio internacional. Es decir, que van a necesitar abrir de nuevo sus fronteras a los productos latinoamericanos o repartir inversiones, si es que quieren contrarrestar la actual influencia que tiene China en la región. A todo esto también tendrán que sumar el pequeño detalle de que en Latinoamérica están volviendo a ganar los partidos de centroizquierda democrática, quienes no aceptarán fácilmente un nuevo consenso de Washington.
Pero aún así, pese a todo, frente a cualquier dificultad que pueda surgir, pronto estaremos frente a un gran cambio si es que los Estados Unidos comienza a revertir la herencia aislacionista que está dejando el presidente Donald Trump. Y ahora bien, vos, ¿qué opinas al respecto? ¿Hay otros puntos que podrían cambiar en la relación de Estados Unidos y Latinoamérica? ¿Crees que Biden cumplirá sus promesas? ¿Crees que tendrán efectos positivos o negativos en tu país? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Y no te olvides de suscribirte, así puedo seguir subiendo nuevo material. Como no sé en qué horario estarás viendo este video, me despido deseándote que tengas un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Nos solemos al rato.